Hola, en este video vamos a hablar sobre las interrupciones en microcontroladores, especialmente los de 8 bits, y haré referencias a algunas referencias específicas de microcontroladores. Primero, ¿qué son las interrupciones? Son rutinas de código que se ejecutan cuando ocurre algo especial en el microcontrolador, algo que debe ser atendido con cierta prioridad. Si el microcontrolador estaba realizando determinado código, determinada rutina y ocurrió algo extraordinario, como por ejemplo que el usuario haya presionado un interruptor o un pulsador que involucre un cambio esencial en el funcionamiento del programa, entonces el microcontrolador debe parar lo que está realizando para atender o ejecutar esta rutina de interrupción. Estos eventos pueden ser periódicos, por ejemplo, si se está recibiendo una señal por parte de un generador o de un sensor y se debe mirar el periodo de esta señal, o si por ejemplo se está en un proceso industrial y se desea contar el número de piezas que pasa por una banda transportadora, o puede ser de duración periódica, de cadencia periódica, que puede acontecer cada segundo, luego cada minuto, luego cada hora, o podríamos decir de alguna forma que es inesperable evento, no se sabe con qué tiempo puede llegar este evento de interrupción. Los sectores de código o partes de código que se colocan para atender a una interrupción se les conoce como Interrupt Service Routine, ISR, ¿no? Para poder referenciarlos fácilmente en un código microcontrolador. ¿Qué pasa cuando ocurre una interrupción? El microcontrolador se encontrará ejecutando instrucciones. Entonces, como realmente un microcontrolador lo único que entiende es ensamblador, entonces termina de ejecutar la instrucción que lleva en el momento. Recordemos que es necesario mínimo 4 pulsos de reloj para poder ejecutar una instrucción. Dentro de las instrucciones más rápidas que suceden, termina de ejecutar la instrucción que lleva en el momento, así sea que sea un ciclo de bus, de 2, de 3 o demás, termina de ejecutarla, salva el contexto para luego sí ejecutar esta rutina de servicio de interrupción. El contexto consiste en el contador de programa, o sea, dónde iba, para poder retornar fácilmente, el valor del registro acumulador o registro de trabajo y el valor del registro de condiciones, y llevaba que estaban los bits de negativo, acarreo, bit de 0, este registro que contiene toda esta información. Este es el contexto que el mismo microcontrolador de forma automáticamente lo salva. No es necesario poner instrucciones para que haga este momento. Pero ¿qué sucede cuando se programa en lenguaje de alto nivel como C? Recordemos que el microcontrolador lo único lenguaje que entiende es el ensamblador. Estas instrucciones de C son instrucciones de ensamblador. Por lo tanto, puede pararse el código principal que llevaba en medio de una instrucción en C, sigue, porque esta contiene instrucciones de ensamblador. Lo que no se puede parar es en medio de una instrucción de ensamblador. ¿Qué sucede cuando se culmina la rutina de servicio de interrupción? Ya se atendió este evento, se hace recuperación del contexto, se devuelve, se retorna el valor del contador de programa, o sea, se retorna al código principal con la instrucción que debería ejecutar posteriormente, dada por el contador de programa, los valores indicados por el registro acumulador o registro de trabajo, y los valores del registro de código condiciones, que recordemos que es el que tiene el bit de negativo, el bit de 0, o también conocido como registro status. Después de hacer esta recuperación del contexto, la idea de una rutina de interrupción es ir a ella porque ocurre un evento especial y retornar como si nunca hubiese ocurrido esta interrupción, que es una finalidad de ellas. Las interrupciones son muy útiles para generar códigos en paralelo, para poder hacer funcionar más de un módulo del microcontrolador de forma paralela, y cuando ocurre un evento especial en estos módulos o periféricos sea atendido por parte de la CPU. Entonces el primer acercamiento a programación en paralelo o sincronización de más de una tarea se hace por medio de la aplicación de interrupción. Veamos unas distinciones que se hacen cuando se trabajan en diferentes lenguajes. Cuando se trabaja en ensamblador, una rutina ISR es una subrutina más de código que se coloca, indicada por una etiqueta,
con una gran diferencia: nunca se hace un salto a esta rutina de forma manual, nunca vamos a encontrar un llamado a esta etiqueta. La idea es que el mismo microcontrolador salte a esta subrutina si detecta el evento, no que nosotros manualmente hagamos un salto a ella. Y al finalizar esta rutina de interrupción debe tener una instrucción, por ejemplo, una instrucción especial dada para salir de interrupciones, como por ejemplo RFIE o RTE. Si se trabaja en lenguajes de alto nivel, como por ejemplo un C, una rutina de servicio de interrupción es una función más, pero debe tener una sintaxis especial, por ejemplo identificadores adicionales que indiquen al compilador que esta es una rutina de servicio de interrupción. A la hora de trabajar con interrupciones es importante tener la hoja técnica del fabricante a la mano para saber datos como por ejemplo si las interrupciones, cuántos vectores de interrupción tienen y qué direcciones son, donde un vector de interrupción consiste en la dirección de memoria a la cual va a saltar si ocurre el evento de interrupción. Por eso es importante saber estos vectores de interrupción qué direcciones son, o si en el dado caso es un único vector de interrupción o más. Veamos un ejemplo gráfico de la rutina de interrupción. En la parte de la izquierda vemos una rutina de código muy genérica donde se añade la explicación para la configuración de interrupciones, donde tenemos configuración de pines y puertos que la puede tener otro programa, sea que use o no las interrupciones. Se configuran, es necesario la configuración de las interrupciones y seguido se hace una rutina que espere las interrupciones. En algún momento podemos esperarlas que sean de cadencia periódica o aperiódica. La rutina de servicio de interrupción indicada aquí a la derecha es una rutina, subrutina en ensamblador o función en C que se encarga de manejar el evento de interrupción. ¿Qué pasa cuando el evento de interrupción ha ocurrido en el microcontrolador? Para ejecutar la instrucción que lleva y del código principal y va a ejecutar la rutina de servicio de interrupción. Ejecuta todas las instrucciones que pongamos en esta rutina. Es recomendable que estas rutinas de servicio de interrupción sean de corta duración, principalmente que no tengan retardos considerables de gran tamaño o que tengan condiciones de bloqueo, porque la idea es que sean de rápida ejecución, que hagan el cálculo que se requiere en el manejo del módulo y al final, cuando ya se ejecute toda la rutina de servicio de interrupción, se regresa al código principal como si no hubiese ocurrido nada. Parte importante para las rutinas de interrupción es manejar recursos comunes entre los dos códigos, como por ejemplo variables, para que variables que son consultadas en el código principal sean modificadas en la rutina de servicio de interrupción y tener una sincronización de las tareas descritas en estos dos diagramas. Hay gran variedad de eventos que pueden generar una interrupción en el interior del microcontrolador. Por ejemplo, que un pin que haya sido configurado como entradas que pueden ser pines específicos o cualquiera que se quiera, todo depende del fabricante y la referencia del microcontrolador. ¿Qué pasa si ocurre un flanco de subida o bajada? Por ejemplo, si tenemos un sensor o un interruptor o un pulsador y hay un cambio de nivel lógico, flanco de subida o flanco de bajada en este pin, el microcontrolador nos puede generar una interrupción por detectar este cambio de nivel o un flanco. Por sobrejuego un temporizador, cuando un temporizador llega a su cuenta máxima, haciendo un símil a lo que sería una alarma reloj cuando llega al valor previamente configurado para que suene. Aquí podemos tener un valor dado en un temporizador, por ejemplo 100, 200, cuando llegue a ese valor que genere una interrupción. Muy útil para cuenta de tiempos, para hacer eventos de duración precisa coordinados por interrupciones. Cuando culmine una conversión de análogo a digital, este módulo, que es muy útil para la hora de trabajar con sensores análogos, tarda un tiempo en ejecutar una conversión. Es muy útil que por medio de una interrupción nos indique que ya ha culminado esa conversión para hacer un proceso con el valor obtenido o para iniciar otra conversión. También tenemos por recepción de un dato por comunicación serial, ya sea por protocolo RS-232, USB, SPI o cuadrado C.
de los diferentes puertos seriales que puede tener un microcontrolador en su interior. Error en algunos de los puertos de comunicación, por ejemplo errores de enmarcado en RS-32 o errores de colisiones de datos si se trata con protocolos sincrónicos como por ejemplo SPI o I²C. Finalización de la transmisión de un dato, si ya hemos culminado con la transmisión, si el módulo ya culminó, que nos indique que está en la posibilidad de enviar un segundo dato o un tercero o un dato subsecuente. Las interrupciones para poder funcionar deben tener una habilitación global y en algunos casos existen habilitaciones por grupos, como si hubiese un interruptor general, una habilitación hacia todas las rutinas, hacia todas las fuentes de interrupción, entonces debe existir. Casos especiales de ciertos fabricantes deciden clasificar las interrupciones en determinados grupos, por ejemplo interrupciones internas y externas, o otras clasificaciones y hacer habilitaciones para solo estos grupos, que podríamos decir que es una habilitación global, pero solo para este grupo. Además, toda fuente de interrupción ya de forma individual, cada una debe tener una habilitación. A esta habilitación se le conoce como máscara o con las siglas Interrupt Enable. Además, toda fuente de interrupción debe tener un indicador de cuándo ocurrió, que ha sucedido este evento de interrupción, ya sea para que el usuario pueda consultar este bit y hacer determinado código o para que el mismo microcontrolador sepa internamente que ha ocurrido este evento. A este bit se le conoce como bandera o siglas en inglés Interrupt Flag. Algunos fabricantes deciden que sus interrupciones sean manejadas de forma vectorizada. ¿Qué significa esto? Que cada fuente de interrupción tiene un vector de interrupción propio. Entonces, si tenemos 10 fuentes de interrupción, que hayan 10 vectores. Hay otros fabricantes que optan por hacer un único vector o 2 o 3 muy pocos, que no haya un vector por cada fuente de interrupción. A esto lo conocemos como no vectorizado. En este caso se da la posibilidad, si no se tienen interrupciones vectorizadas, que existan niveles de prioridad. Entonces todo depende del fabricante. Es importante mirar en el datasheet del microcontrolador estas características de las interrupciones. Veamos en el caso que sean prioridades, que existan prioridades. Aquí tenemos a la izquierda el diagrama de flujo de ejemplo y ya hemos visto qué pasa cuando ocurre una interrupción, se va a ella. Pero cuando está permitido el esquema de prioridades en ciertos microcontroladores, se puede hacer que una interrupción interrumpa otra. Por ejemplo, si en el computador nosotros presionamos la tecla inicio, se abre la ventana de inicio sin problema alguno, esto es una interrupción al sistema. Pero si nosotros presionamos control al suprimir, ya sea que tengamos abierta el menú de inicio o no, este control al suprimir, el llamado administrador de tareas, interrumpe a la ventana de inicio. Podríamos decir que estando en una rutina de interrupción puede ocurrir otra interrupción de más alta prioridad. Esto es muy útil en aplicaciones industriales, por ejemplo para paradas de emergencia o interrupciones más especiales que deben ser atendidas. Cuando una interrupción de alta prioridad culmina todo el código, regresa en el punto donde generó la interrupción, en este caso la baja prioridad, y cuando culmina la interrupción de baja prioridad, ahora sí regresa al código principal como si no hubiese sucedido nada. Este sería en interrupciones cuando el fabricante opta por esquema de prioridades. Aquí tenemos la comparación entre dos referencias de microcontroladores, el PIC18F4550 y el MC9S08QG8, ambos microcontroladores de 8 bits. El PIC de marca Microchip y el MC908 de marca NXP. En el PIC vemos las rutinas de interrupción, las diferentes, aquí ya nos indican el camino que hace una rutina de interrupción teniendo su habilitación, su bandera, y aquí vemos la característica de prioridad. Microchip optó por prioridades, en cambio NXP optó por interrupciones vectorizadas. Cada fuente de interrupción tiene un vector. Con respecto a una comparación rápida, el PIC18 tiene 21 fuentes de interrupción y el QG8 16 fuentes de interrupción, y aquí encontramos los nombres de algunas interrupciones de ellos para hacer comparaciones. Son interrupciones que hacen el mismo evento pero tienen nombres diferentes, las dejo para que las consultes. En videos posteriores haré explicaciones
de las rutinas en cada uno de estos microcontroladores.